Ya estamos de vuelta aquí en un nuevo día, Atacama Despierta con Atacama Noticias, y seguimos esperando y leyendo sus comentarios, sus consultas y todo lo que nos quieran decir a través de, por ejemplo, tenemos el WhatsApp que nos pueden mandar sus audios, sus fotos y videos, que es el más 569-89243240, y también nos puede escribir en la transmisión de Facebook o en nuestras otras redes sociales, que nos encuentra como @Atacama Noticia, y si quiere mandarnos sus preguntas y consultas sobre el tema que vamos a hablar a continuación con nuestra siguiente invitada, que es sobre la donación de sangre. ¿Qué dudas usted tiene? ¿Ha donado sangre? Cuéntenos su experiencia, que les vamos a estar leyendo y transmitiendo a nuestra próxima entrevistada. Claro, entrevistada que ya estamos en contacto con ella. Nos referimos a Alejandra Holguín, encargada de medicina transfusional del Hospital Regional de Copiapó, el banco de sangre conocido popularmente. Así que vamos a saludar a Alejandra, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a nuestro matinal Un Nuevo Día, y le agradecemos por estar junto a nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Genial. Alejandra, queremos iniciar esta conversación con algunos mitos y verdades en relación a la donación de sangre, pero antes de iniciar con eso, me gustaría saber cómo es el análisis que ustedes realizan en torno a la donación de sangre que realizan las personas. ¿Existe la donación de sangre, o solamente van las personas de forma voluntaria, o solamente cuando a lo mejor hay algún cercano, algún conocido y se acercan al hospital para hacer la donación? El banco de sangre tiene la sangre necesaria como para realizar transfusiones cuando se amerita? Bueno, la donación de sangre acá en Chile generalmente es de reposición. ¿Ya a qué me refiero a eso? Generalmente las personas que donan sangre es porque están vinculadas con el enfermo o con la persona que tuvo el accidente, ¿ya? Pero a lo largo de estos años, yo creo principalmente estos últimos 5 años, la donación voluntaria ha ido en aumento. Ya incluso en nuestra región, por ejemplo, no sé, hace 3 años teníamos como un 15%, el año pasado, pese a la pandemia, igual mucha gente como que se dio cuenta de la necesidad de donar sangre, aumentamos aproximadamente a un 25%, y todos los años la donación voluntaria va aumentando, pero es igual un tema como igual educativo, cultural, ¿cierto? De querer dar su sangre simplemente por el hecho de querer hacerlo, y no necesariamente porque algún familiar, amigo, conocido la necesite. Claro. Ya, ahora referente a la otra pregunta, bueno, nosotros siempre como banco de sangre tratamos de tener un stock, ya un stock óptimo, que para el caso de urgencia, algún accidente, algún imprevisto, y la idea es que las personas después, o las colectas que hacemos, ir reponiendo esa sangre. Ya entonces siempre tratamos de tener un stock para responder a la urgencia, pero sin la donación o el retorno de esa sangre, no difícil que podamos mantener un ritmo así de recibir muchas necesidades o urgencias. Siempre la sangre siempre es escasa, siempre hay que tener presente eso, y siempre se necesita que las personas vengan a donar, pero tenemos como un cierto stock para cubrir la urgencia, y después ya ir reponiendo ahí de a poquito la familia, los amigos y todos los demás. Perfecto. Alejandra, justamente te quería preguntar algo que mencionaste, si es que la pandemia afectó en algo este avance en la donación de sangre, y un poco cuáles eran, como si habían protocolos específicos para la donación de sangre durante, por ejemplo, los mayores casos de coronavirus en la región. Bueno, por la pandemia igual hubo una baja sustancial de la cantidad de personas que se acercaba a donar sangre, y no solamente a nuestro hospital, sino que a nivel nacional. Una por el confinamiento, y lo otro porque la gente igual estaba muy temerosa de acercarse al hospital, ya porque como acá llegaban todos los pacientes con COVID y todo eso, entonces pensaban que al acercarse al hospital había más riesgo de contagiarse y todo eso. Ya, pero igual se trató de trabajar. Siempre nosotros, desde el año pasado sobre todo, empezamos a hacer colectas fuera del hospital. Fuimos a Diego de Almagro, Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla, ya tratando de, como hospital, como unidad, acercar la donación a la población, y así un poco quitar ese temor de la gente de acercarse al hospital.
Y como protocolo acá en la atención, por supuesto, la distanciamiento, siempre usamos un sistema de agendamiento de personas para poco cuidar el aforo de las personas que están en la sala de espera y lo que es la higienización, ¿cierto? Todo eso se mantiene. Y bueno, y actualmente se sigue manteniendo porque aún seguimos en pandemia, ¿ya? Y con el tema de las colectas fuera del hospital también estamos haciendo hartas colectas este año. Y un poco educando a la gente de eso, pues nosotros necesitamos mucho a la población, claro, como unidad, ya porque la sangre no la podemos fabricar ni comprar, ¿cierto? Sino que la única forma de obtenerla es a través de la donación. Entonces un poco es acercar la donación afuera en las colectas y un poco hacerle entender también a la población que nosotros como banco de sangre se necesita de ello, se necesita de la colaboración de la población. Alejandra, si bien comentabas hace algunos minutos que ha aumentado la donación de sangre de forma voluntaria, esto sí, sumándolo al tema de las personas que van a donar porque tienen algún familiar o algún cercano y necesita el tema de donación de sangre, me gustaría preguntarte si, tomando en cuenta lo anterior, que se necesitan de todos los tipos de sangre, si es que hay algún tipo de sangre que el que sea más, específicamente el que se necesite más, y que a lo mejor ahí el llamado a las personas que tengan ese tipo de sangre que sea más escasa, que a lo mejor que se necesite más en el banco de sangre. Bueno, la sangre, la que más se ocupa es la más común, así que como que uno no piensa, porque la mayoría de los chilenos somos O positivos. Entonces la probabilidad de que una persona, ¿cierto?, una persona enferma o un accidente, es más probable que sea O positivo que de los grupos más escasos. Entonces lo positivo es lo que más se usa. Y el grupo el escaso, el que es realmente escaso, son los RH negativos, ¿ya? Y dentro de eso quizás el más conocido es el grupo O negativo, ¿ya? Y bueno, en esos casos igual se le pide a las personas que sean de ese grupo que igual se acerquen, porque siempre puede haber algún caso, algún paciente que necesite, ya sea acá o también nosotros igual, bueno, el otro banco de sangre que está cerca es el de Vallenar. Ya como hospitales públicos a veces igual nos prestamos sangre, ¿cierto? O tratamos igual de cubrir las necesidades de ellos, porque bueno, somos entes de salud y estamos en la red, ¿cierto? En la red de salud. Entonces esos grupos, las personas que son O negativas, bueno, en realidad toda la sangre es necesaria, pero el grupo O negativo es el más escaso y el O positivo ese siempre se necesita. Perfecto. Siempre. Alejandra, sobre ese tema, si hay escasez de sangre, ustedes la tienen que comprar a otro centro médico. Y lo otro, ¿existen los receptores y los donadores universales también? Sí, bueno, como les decía, nosotros trabajamos en red con Valparaíso. Bueno, nuestro centro de sangre es Valparaíso, ya el centro de sangre Valparaíso. Nosotros atendemos los donantes acá. La sangre se envía a Valparaíso, ya se procesa y todo, y nos devuelven esa sangre. Ya también con Vallenar, a veces en algunas situaciones con Serena, como entidades públicas. Ya entonces, si no tenemos acá, empezamos a hacer los contactos para conseguirnos sangre ya mientras vienen los donantes. Y también tratamos ahí de ir resolviendo ese tema. ¿Ya? Y es verdad, existen los dadores universales, ya que son el O positivo, ya en el caso de las personas que sean positivas, y el O negativo en el grupo O negativo. Entonces una persona O negativa, por ejemplo, puede donarle sangre a todos los demás grupos, ya sean positivos o negativos. Y el O positivo solamente a los positivos. ¿Ya? Entonces ellos son como los dadores universales, entre comillas, los privilegiados. Okay. Sí. Perfecto. Alejandra, ya entrando en este tema de que vamos a ir desmitificando algunas creencias o respondiendo dudas, te quería preguntar si hay requisitos para donar sangre, requisitos, por ejemplo, de edad y de peso, que es lo que se suele creer. ¿En qué consisten estos requisitos? Bueno, el requisito de edad ahora se amplió, salió una nueva normativa como en junio, y por ejemplo ahora se acepta, antes era de 18 a 65 años, actualmente es de 17 años, ahora si viene un joven de 17 necesitamos igual la autorización, ¿cierto?, una firma de su tutor, ¿ya? Y hasta los 70 años.
¿ya? Porque actualmente una persona de 70 años a veces tiene mucho mejor salud que un joven. Entonces ahora se amplió el rango de edad. Y también muchas personas estaban interesadas de ese rango etario de donar sangre y todo. Así que ahora actualmente de 17 a 70 años, y referente a la edad, al peso, la verdad que mínimo 50 kilos, ya porque sabemos que el volumen de sangre que hay en el cuerpo, ¿cierto?, es equivalente a la masa corporal. Entonces, claro, un peso menor es sacarle ya mucha sangre a la persona. Y como peso máximo, en realidad no hay como un peso máximo ya, sino que ahí quizás la mayor dificultad que nosotros vemos es el tema de la punción, porque una persona, si es muy gordita, sus brazos igual son gorditos, entonces ahí el tema de encontrar una vena adecuada, ahí es el problema. Pero si tiene buen acceso venoso, si tiene sobrepeso, un poco de obesidad, no hay problema en que done. Claro, otro de los temas que siempre se habla cuando uno quiere ir a donar sangre es el tema de si se va a debilitar físicamente, y también el temor a contraer alguna enfermedad cuando se dona sangre. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la verdad que hay personas que donan sangre y se van súper bien. Ya, bueno, nosotros igual al donar sangre es poco menos de medio litro que se le extrae. Igual hay riesgo de que la persona se debilite, se siente un poquito mareada, ya, pero más que eso no pasa a mayores. Generalmente se queda ahí unos 5 minutos reposando, ahí se va levantando o se sienta primero de a poquito y todo, se le da líquido para reponer ese volumen. Generalmente siempre le damos un juguito, un par de galletas, unas galletitas, y la persona se va súper bien. ¿Ya? Y referente al tema de enfermedades, bueno, decirle que acá, bueno, todo el material que se usa es estéril, ¿cierto? Y es de uso exclusivo para la persona. Entonces, si por algún motivo no resulta, o bien ese material después se desecha y se utiliza otro nuevo con otra persona y todo el tema. Y el riesgo, realmente nunca que yo sepa se ha notificado algún tipo de transmisión de enfermedades por el hecho de donar sangre. Perfecto. Ahí un poco en relación con lo anterior, tengo esta pregunta de que si la sangre que uno dona se analiza posteriormente antes de ser puesta en los bancos de sangre. Sí, por normativa se hacen 6 exámenes a la sangre, ya principalmente los de transmisión sexual y sanguínea, ¿cierto? Ahí tenemos el VIH-Sida, que es como el más conocido, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, que es muy endémico en nuestra zona, bueno, y a lo largo de todo Chile, y lo que es el HTLV, que es un virus como, entre comillas, familiar del VIH, ¿ya? Y que puede provocar a veces algún daño neurológico. Ya, eso se hacen actualmente. Y por supuesto a todos los donantes, también durante el proceso de donación, se le hace una entrevista antes, en donde se le hacen preguntas si ha estado en riesgo de contraer alguna de estas enfermedades de tipo sexual y cosas así. Entonces, con esa entrevista, más los exámenes, se minimiza, yo creo que a un 0% de que una persona que después vaya a recibir esa sangre se transmita con alguna de estas enfermedades. Perfecto. Así que toda la sangre se analiza hace muchos años acá en Chile, hace mucho tiempo con esos 6 tests. Perfecto. Alejandra, si otro tema que siempre sale en la palestra cuando uno quiere ir a donar sangre es si tengo piercing o tatuajes, ¿puedo ser donante? ¿Cuántos meses se tiene que esperar? Cuéntanos sobre eso. Bueno, para lo que es piercing y tatuaje hay que esperar 6 meses. Desde la fecha que se hizo el piercing y el tatuaje, 6 meses, porque más que por el hecho del piercing o el tatuaje, bueno, sabemos que hay muchos lugares clandestinos que hacen a veces piercing, tatuaje, entonces no sabemos el tema de la esterilización del material que utilizan y todo, ¿ya? Y hay enfermedades que se transmiten por aguja, ¿cierto? Entonces, para prevenir esa transmisión de algún virus o bacteria, hay que esperar 3 meses. Suficiente con eso y pueden seguir donando y volver a donar sangre. Perfecto. Alejandra, así que todos los que tienen piercing, que se acerquen. Y Alejandra, en cuanto a los medicamentos que uno pueda estar usando en el momento que quiera donar sangre, uno si está tomando algunos medicamentos, ¿puede igualmente acudir a la donación?
Bueno, ahí depende del tipo de medicamento, sobre todo lo que son antibióticos, ahí es más problemático, no tanto por el medicamento, sino que uno toma el medicamento por estar sufriendo alguna patología, alguna enfermedad, ¿ya? Entonces los procesos infecciosos, generalmente hay que esperar ahí, terminar el tratamiento y ahí unos 7 días pueden pasar para poder donar. También hay otros medicamentos, no sé, para lo que es la parte estrés emocional, ahí hay que ver también, dependiendo cada caso, cuánto tiempo puede esperar, ¿ya? Pero en general hay medicamentos, por ejemplo, que sí pueden, por ejemplo, personas hipertensas que toman su pastilla todos los días y que tienen controlada la presión, pueden donar. Algunas personas diabéticas o que toman, ahora que está muy común lo que es la resistencia a la insulina, también pueden venir a donar si están controladas. El hipotiroidismo también, que es muy común, también pueden donar sangre, ¿ya? Entonces el tema del medicamento depende de qué medicamento sea, ¿ya? Claro. Pero lo que es principalmente antibiótico, ahí hay que esperar 7 días después de ya terminado su tratamiento. Claro. Y por ejemplo, las personas que usan inhaladores, ¿pueden ser donadoras de sangre? Sí, depende del tipo de inhalador. Ya algunos esteroidales y cosas así no pueden donar. Ahora hay personas que lo usan en caso de SOS, ¿ya? Entonces, claro, si está en proceso de crisis, no puede, ¿ya? Si lo usan de vez en cuando, muy a lo lejos, ahí podrían donar. Sí. Perfecto. Uno de los temas que también se habla es, y que ahí me gustaría que ahí tú nos aclararas, sobre el tema de cuando uno quiere donar sangre, tiene que ir en ayunas, obviamente no puede tomar alcohol antes de fumar. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, la donación, como es harto el volumen de sangre que nosotros sacamos, 450 cc, la persona tiene que tomar su desayuno, ya sí o sí, tiene que, o bien si va después de almuerzo, tiene que comer algo. Generalmente siempre nosotros recomendamos hidratarse bien, igual durante el día o el día anterior, ¿cierto? Pero tiene que ingerir alimentos. Y el alcohol, generalmente por lo mínimo 12 horas de la última vez que ingirió alcohol. Y el cigarrillo, ahí de repente puede fumar antes, lo que sí, después de la donación nosotros recomendamos que espere por lo menos sus 2 horas, ya, porque a veces el cigarrillo provoca cierto mareo, ya, y como uno le saca sangre, uno igual le saca oxígeno a las personas. Claro. Entonces se puede sentir un poquito mareado, ya. Y lo que a veces igual nos preguntan también con el tema de marihuana, generalmente ahí con ese tipo de droga por lo menos tiene que pasar unas 24 o 48 horas de la última vez que consumió, si es un consumidor así como habitual, ya así como muy esporádico, así. Ya otras drogas más duras, esas sí que no pueden donar sangre. Perfecto. Alejandra, y respecto a esto mismo, ya sea alcohol, cigarro o marihuana, pero posterior a la donación de sangre, ¿hay alguna recomendación para que no haga daño al donar sangre? Bueno, posterior yo creo que depende igual de la cantidad, porque si, no sé, se va de acá, se va a su casa y almuerza y se toma una copita de vino, no le va a pasar nada, ¿ya? Pero si se alcoholiza ahí, puede ser que se sienta un poco mal, porque sabemos que la sangre va fluyendo por todo el cuerpo, entonces ahí se puede sentir un poco mareado, alguna molestia, ¿ya? Pero en ese sentido, las personas que vienen a donar sangre, eventualmente después siguen su vida normal, rutinaria. Se les recomienda así durante el día ingerir harto líquido para recuperar volumen, ya si hace deportes, por ejemplo, ojalá que haga ya al otro día o bien en la tarde y un deporte así más suave, no tan intenso como lo puede hacer los otros días. Claro. Sí. Si estoy resfriado, ¿puedo donar sangre? Si tiene dolor de garganta o malestares de garganta, picazón, no. ¿Ya? Si tiene solamente secreciones, ¿cierto? Un poquito de moco, cosas así, ahí no habría problema. Ya, perfecto. Alejandra, otra de las consultas más comunes, ¿cada cuánto uno puede donar sangre? ¿Cuál es el intervalo recomendado? Bueno, en el caso de los hombres, cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses.
pueden donar sangre. Ese periodo, ese tiempo es el suficiente para que nuestro organismo recupere la célula, recupere proteína y todo lo que igual uno le saca con la sangre. ¿Ya? Generalmente nuestro organismo en forma natural siempre está renovando nuestros glóbulos rojos como cada 3, 4 meses. Y ese es el tiempo, mujeres 4 meses, hombres 3 meses. Claro. Alejandra, bueno, al principio hablamos del tema de la pandemia, del COVID. ¿Qué pasa con las personas que tuvieron COVID, no sé, a principio de temporada del tema de la pandemia y quieren donar? ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Hay que esperar un tiempo. Por ejemplo, hay personas que les dio COVID y estuvieron asintomáticas. Ellas, desde el alta, hay que esperar un mes, ¿ya? Desde que les dieron alta. Ahora, si la persona quedó hospitalizada, ¿cierto? Necesitó terapia o apoyo con oxígeno, o bien algo más grave, quizá en UCI, ventilación mecánica, ahí ya por lo menos unos 3 meses después del alta total. Ah, perfecto, ya. Pero sí pueden donar. Ya. Así que incluso también nos preguntan mucho el tema de la vacuna, ¿cierto? Como ahora mucha gente se está vacunando y todo. Claro. Si la persona se vacuna y en el día o el día siguiente ninguna molestia, ninguna reacción a la vacuna, perfectamente puede donar al día subsiguiente, sin ningún problema. Ah, ok, perfecto. Sí. Alejandra, tengo aquí otro mito para desmitificar. Si soy vegetariano o vegano, ¿puedo donar sangre? Y esto yo creo que se refiere como al hierro que se supone que no tienen tanto los veganos. ¿Cómo es la recomendación ahí en estos casos? Bueno, ahí influye mucho el tema de la dieta de la persona, ¿ya? Pero durante la entrevista que nosotros le hacemos al donante, igual le hacemos un pequeño test, ya, que es para medir precisamente la hemoglobina. Ya la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. Entonces esa hemoglobina tiene que tener un cierto rango, cierto valor. Si está sobre ese valor, puede donar. Ya si está bajo ese valor, no podría donar. Ya entonces ahí a través de ese test, a una persona vegana, vegetariana, ¿cierto? Vemos que tanto está su nivel de fierro, y bueno, ahí se le da una recomendación también de enriquecer su dieta como para ese tipo de metal. Perfecto. Alejandra, si las personas que nos están viendo quisieran donar sangre, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se deben dirigir acá, por ejemplo, en la comuna de Copiapó? Bueno, acá estamos nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Regional de Copiapó. Generalmente nosotros tenemos un número de WhatsApp, en donde la persona nos puede escribir, hacer las consultas, agendar su hora. Es importante el tema del agendamiento de la hora porque, bueno, como les decía yo, para evitar la aglomeración de gente y todo, y optimizar también el tiempo de las personas, de que no tengan que esperar, ¿cierto?, que se les atienda, sino que ellos toman su hora, vienen y donan sangre. Y también para coordinar, porque como les decía, a veces nosotros no estamos acá en el hospital, vamos a Chañaral, Caldera, Diego de Almagro, ¿ya? Pero como les digo, tenemos un número de WhatsApp y también usamos las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, y por ahí nos pueden contactar y acercarse a donar, y ahí le mandamos los requisitos y todo. ¿En el redes sociales del hospital regional o tienen alguno específico para donar sangre? No, tenemos uno específico. En lo que es el Instagram es Dona Sangre Copiapó y el Facebook es Unidad de Medicina Transfusional Copiapó. Perfecto. Y el WhatsApp, si quiero hacerlo mejor, ¿sí? Es el 954670466. ¿Ya? Eso nos ha facilitado mucho a nosotros el tema de cómo llamar más a gente a donar. Casi todos usamos WhatsApp. Claro. Y entonces como que eso nos ha resultado mucho de acercarnos más a la gente y acercar más a la gente acá al tema de la donación. ¿Sí? Perfecto. Lo que es las redes sociales y todo eso. Excelente. Y Alejandra, ahí como, bueno, este mito que ya yo creo que ya lo explicaste bien, pero para reforzar esta idea, es donar sangre, ¿solo es necesario cuando hay emergencia o cuando debemos donar sangre? Bueno, la verdad es que la sangre es necesaria siempre, porque
la sangre no solamente la usamos en caso de algún accidente, algún choque o no sé, por un asalto, sino que hay muchas personas que necesitan sangre por su patología. Ya hay, por ejemplo, en lo que es cáncer, también se transfunde mucho paciente con cáncer, recién nacido también muy prematuro, a veces Claro. nacen guaguitas de 6, 7 meses que están en incubadora, a ellas también le ponemos sangre, ya pediátrico, y siempre hay muchas patologías. Hemorragias digestivas, ¿cierto? Daños hepáticos, hay mucha necesidad. Entonces siempre se necesita que la gente se acerque, ya no solamente para, entre comillas, cosas así como catastróficas, asaltos y cosas así, sino que todos los días están saliendo patologías, hay más personas enfermas, abuelitos, ¿cierto? Ahora la edad de las personas, a veces hay personas que llegan a los 80, 90 años, abuelitos, y ellos metabólicamente baja su metabolismo, entonces también necesitan sangre. Claro. Y eso ahí a través de la donación nosotros podemos dar respuesta a esas necesidades. Perfecto. Alejandra, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros acá en el Matinal Un Nuevo Día, por haber conversado este tema tan importante, y si puedo hacer el llamado entonces a las personas, a la comunidad, para que sea donante de sangre, un tema tan importante y tan necesario. Bueno, igual muchas gracias a ustedes por darme este espacio de hablar un poco de la donación, ¿cierto? Y un poco educar también a la gente. Hay mucha gente que tiene también mucho temor de la donación, que tanta sangre, que la aguja, ya, y decir que no, que es un proceso que nosotros también tratamos de tener bien estructurado, de hacer que el momento sea lo más grato posible, ya, porque la idea es que la persona nuevamente se acerque a donar. ¿Ya? Y bueno, como les decía, llamar a la población a acercarse a donar, no solamente por algún familiar o amigo, sino que hacerlo de forma voluntaria, solidaria. En cualquier momento nos puede tocar a nosotros, ¿ya? En cualquier momento yo puedo necesitar sangre, un familiar, un amigo, un hijo, ¿ya? Entonces es bueno tener un poco ese espíritu solidario, y los invito a donar, a acercarse acá, a que nos contacten por nuestras redes sociales, y ahí van a ver que no es tan trágico como a veces se piensa, ¿ya? Y es una bonita forma de ayudar desinteresadamente a otra persona, y no solamente a la persona, sino que también a su entorno familiar. Perfecto. Entregando fe y esperanza, que es como el logo que nosotros siempre usamos. Dar vida, dar sangre, no solo dar vida, sino que fe y esperanza al paciente y a la familia que lo rodea. Claro. Alejandra, te queremos agradecer nuevamente por haber estado junto a nosotros, y que bueno, que la gente se acerque ahí voluntariamente al hospital para donar sangre, un hecho bastante importante para toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Alejandra, por haber estado acá en el Matinal. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Cuídense. Gracias. Conversamos con Alejandra Holguín del Banco de Sangre del Hospital Regional de Copiapó. Un tema muy interesante, muy importante.